Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Cadena 13 y 5 Televisión. Estamos para compartir con ustedes esta noche tan particular, un día especial, un día después de los anuncios nacionales del nuevo gobierno de Javier Milei, los anuncios económicos fundamentalmente que han tenido un muy fuerte impacto. De este tema hoy, por supuesto, en el programa nos ocupamos. Vamos a estar hablando del tema de Santos Clemente Vera, que ha tenido repercusión nacional e incluso internacional en estos últimos días, y queda toda la secuencia de errores que se han cometido en este proceso de un hombre que están todos, absolutamente todos convencidos, más ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha dicho que se ha hecho absolutamente todo mal y que se debe reabrir el juicio. Santos Clemente Vera está ya en su casa, está libre después de muchos años de haber perdido la libertad. De este tema nos ocupamos hoy, nos vamos a preguntar qué pasa con eso, cómo es la reparación que tiene que tener, hay posibilidades de un nuevo juicio, de que se reabra esto, qué va a pasar con esas pruebas de ADN que la justicia de Salta perdió. Todo esto se lo vamos a preguntar a una persona que está muy involucrada en esta cuestión y en este tema. Y hoy también nos vamos a ocupar del tema de la educación. Las clases se están terminando frente a los anuncios del gobierno nacional del ajuste, de los recortes presupuestarios. En la provincia hay una nueva ministra de Educación y va a tener que empezar a conversar con los gremios en muy pocos días, porque todo este proceso de cambios económicos sumados a la inflación va a acelerar los reclamos salariales seguramente, y veremos qué es lo que va a pasar con los gremios docentes y el gobierno de la provincia de Salta. Del tema nos estamos ocupando. Pero hoy, esta noche es una noche verdaderamente triste para el periodismo de Salta. Ha muerto Javier Lamas, un enorme profesional, un gran amigo, una extraordinaria persona que ha dejado una huella en el periodismo, en la locución, en la producción, en la creatividad, una enorme huella en Salta. Maestro, amigo, qué sé yo, no tenemos muchas formas de describir esta enorme vocación que ha tenido por la amistad, esta enorme vocación que ha tenido por la actividad a la que le ha dedicado su vida, un trabajador de los que conocemos como pocos y que ha conformado además una maravillosa familia. Así que hoy vamos a dedicarle este programa, por supuesto, a Javier, un entrañable y querido amigo, y desde aquí un abrazo enorme a Cecilia, Facu y Juanchi. Quédese ahí porque ya empezamos. Esta semana hemos tenido una repercusión muy fuerte en el ámbito judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decretado que Santos Clemente Vera debe ser liberado, y de manera inmediata. En realidad fue la semana pasada, pero fue este lunes que Santos Clemente Vera recuperó su libertad. Y esto ha sido una noticia impactante, no tan solo en Salta, sino en todo el país e incluso en algunos otros países. Y hoy en el programa queremos hablar con el doctor Vargas. Fue su abogado, fue quien llevó el recurso de Santos Clemente Vera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y queremos hablar con él para que de alguna manera podamos conocer un poco cómo se llegó a esta instancia y qué pasa a partir de aquí. Así que, doctor Vargas, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. No, gracias a usted. Bueno, tengo que felicitarlo, en definitiva, por un trabajo realmente larguísimo, cuesta arriba, le diría. Sí. ¿Cómo han recibido esta noticia? ¿Cómo lo recibió usted particularmente y Santos Clemente Vera? Fue algo increíble.
porque de tanto esperar uno ya deja de creer. Pero gracias a Dios el día 7 de diciembre salió la resolución y me notificaron de Buenos Aires a través del doctor Garrido que había sido favorable. Inmediatamente me mandó el fallo en PDF y lo pude leer y bueno, se dio. Revocaron la condena a Clemente Vera y ordena el nuevo juicio, tal como lo había pedido el fiscal penal en su turno al interponer recurso de casación y como lo solicitamos nosotros como defensa de Santo Clemente Vera. Bueno, tenían, cuando usted me dice esto es inesperado, ¿tenían pocas esperanzas de que esto saliera, que siguiera durmiendo? ¿Qué les pasaba? ¿Qué pensaban? No, el temor radica fundamentalmente en que en todos estos casos, cuando hay una cuestión política de por medio, todo se oscurece y uno, a pesar de que pueda tener la razón, puede salir una resolución adversa. Entonces ese era el único temor, porque esto es un claro ejemplo de la influencia que obtuvo el Poder Judicial para hacer la investigación. Al momento de que encontraron los cuerpos, se dio la investigación, hubo muchas irregularidades durante la instrucción y así nos llevaron a juicio. En el juicio demostramos la inocencia de Vera, fue absuelto por beneficio de la duda en 2 votos y lisa y llanamente por 1. Y después, bueno, después de un año que estábamos tranquilos con la resolución, con la libertad que habíamos tenido de Vera, 1 año y 8 meses después viene el Tribunal de Impugnación al tratar el recurso de casación del doctor Obey que había interpuesto pidiendo la nulidad de la absolución y que se haga el nuevo juicio. El Tribunal de Impugnación, Sala 3, directamente se arrogó facultades que no le corresponde y lo condenó. En contra de lo que dice el artículo 551 del Código Procesal Penal de Salta, que indica que cuando un imputado llega absuelto al Tribunal de Impugnación, el tribunal que trata el recurso no lo puede condenar, sino que tiene que anular la absolución y ordenar el nuevo juicio. Eso, por supuesto, fue una sentencia totalmente arbitraria, absurda, y bueno, y después agotamos toda la vía recursiva en el orden provincial. ¿A qué cree que respondió eso? ¿A qué le atribuye que haya pasado esto y que el tribunal haya actuado con semejante torpeza, para decirlo de alguna manera? Yo creo que estaban presionados, ¿Por quién? Bajaron línea de arriba por la política. Poder Ejecutivo de turno. Y bueno, y fallaron de esa forma. Ningún abogado puede resolver una cuestión. Cualquier persona que lee el código se da cuenta que todo eso es totalmente absurdo. En su opinión o en su impresión, ¿a qué responde esta presión del poder político sobre esta causa? Indudablemente a proteger a los verdaderos culpables, que hasta el día de la fecha no aparecen. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el informe del perito oficial que hizo la pericia sobre los ADN de cada uno de los imputados e implicados en este proceso, arrojó como resultado que únicamente lo ve en la fracción autonómica al ASI, que sí es uno de los culpables, y con respecto a Vera, lo observan en el análisis de los marcadores de cromosoma Y, que ese es uno de los marcadores que se utiliza para establecer parentesco, linaje, que se usa también para hacer estudios de histocompatibilidad cuando hay que hacer trasplante de órganos, pero no lo identifica en la escena del crimen, como sí está el ASI. ¿Por qué? Porque no hay semen de Clemente Vera, hablando claramente, en los cuerpos de ninguna de las víctimas. Entonces, había dudas, porque podría ser cualquiera de los Vera, podría haber cometido el crimen. Y sin embargo, bueno, se lo nombró a Vera en esa fracción, bueno, pero no alcanzaba para condenarlo. Para condenar tiene que haber certeza, ¿no es cierto?, de que la persona realmente cometió el crimen. Y bueno, estaba instalada la duda y así salió absuelto. ¿Qué pasa a partir de ahora? Porque hay varias instancias, digamos. ¿Qué pasa con ese tribunal? ¿Qué pasa con la Corte de Justicia de aquel momento que terminó avalando lo que hizo este tribunal?
aquí le voy a hacer una pregunta, si podemos trasladar, digamos, al plano de la medicina, y tenemos que hablar de una mala praxis, y quién debería pagar esta mala praxis, porque tengo entendido que se está pensando en hacer una demanda, digamos, al Estado por todo este tiempo que Clemente Vera estuvo preso, indebidamente preso. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoca la condena a Vera e indica que se tiene que proceder como marca el artículo 550 del Código Procesal Penal, es decir, que se tiene que hacer un nuevo juicio. ¿Hay un plazo para que se inicie un nuevo juicio? No, el plazo no está, ¿no es cierto? Es lo que dice la Corte, es bueno, bajen los autos al tribunal de origen, en este caso la Corte, para que cumpla con el procedimiento local, porque la Corte Suprema de Justicia no se puede inmiscuir en los procedimientos de las provincias. Ahora, ¿quién debe dar el inicio y la orden del inicio de un nuevo juicio es la Corte de Salta? La Corte. O sea que ahora está en manos de esta Corte. De esta Corte. Pero la situación de Vera ahora se retrotrae a la fecha del 4 de junio del 2014, cuando fue absuelto. Vera está absuelto. Bien. Punto. En este caso, ¿van a demandar al Estado? ¿Va a haber una demanda por resarcimiento? La verdad que existe la vía de la reparación de los daños que sufrió Vera, pero todavía no lo hablé con él, no pensamos en esa cosa, porque nuestro objetivo está únicamente limitado a obtener la libertad de él. Bien. Y es lo que conseguimos, y bueno, tomaremos tiempo para ver primero qué decir la Corte con respecto al nuevo proceso. En este caso, si se demandara, digamos, un resarcimiento y que se le pague el daño, digamos, efectuado a Vera, ¿se demanda a quién? ¿A la justicia de Salta? ¿Al Estado? ¿Tiene que pagar el gobierno lo hace pagar al Poder Judicial? ¿Qué entiende usted que debería pasar? No, el responsable es el Estado, porque, ¿no es cierto?, él es responsable por la administración o por el cumplimiento de las funciones de todos los funcionarios que están a su cargo. O sea, es como que la demanda civil que interpuso en su momento el doctor la familia es decir, los padres de Casandra Bouvier, una de las víctimas, contra el Estado provincial, contra el municipio, contra, digamos en este caso, los que explotaban el circuito turístico, donde, bueno, o sea, ellos son los responsables. Bueno, ¿quién va a pagar? Ya. Bien, en este caso todavía no está tomada la decisión, no lo habló usted con él para ver qué se va a hacer. Nada, vamos a tomar un tiempo. Bien, y en este caso me dice usted que la Corte de Justicia de Salta no tiene un plazo establecido para dar la orden de que se inicie un nuevo juicio. No. Pero está en manos de la Corte, claro, eso sí. Y después el Ministerio Público, que es el titular de la acción. Justamente el titular del Ministerio Público hizo declaraciones fuertes, dijo, si hicieron muchas cosas mal, se debería hacer un nuevo juicio. Y por supuesto que no solo eso, sino que se tiene que haber continuado con la investigación. Al surgir de los informes periciales genéticos de Francia, donde informa que no lo observa Vera, sí lo observa a Gustavo Lasse, y además 3 perfiles genéticos desconocidos, que no se corresponden con ninguno de los que fueron detenidos en este proceso, corresponde que siga la investigación en busca de esas personas. Bien, ahora doctor Vargas, no tengo mucho más tiempo. Si tuviera que haber un jury de enjuiciamiento, ¿a quiénes se debería enjuiciar? Y a todo lo mal. O sea, la propia Corte indica. Hasta la propia Corte. La propia Corte, digamos, Suprema de Justicia indica que es algo que no se puede concebir, que no apliquen las leyes procesales. A su entender, ¿debería ya iniciarse un proceso de jury de manera inmediata? Está expedita la vía ya, porque cualquiera del ciudadano puede pedir el juicio, ¿sí? Porque los requisitos están dados, sobre todo con los 2 jueces que condenaron indebidamente a Santos Clemente Vera. Gracias, doctor, por acompañarnos, muy amable. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Volvemos enseguida. En esta semana
se han conocido las medidas económicas del gobierno de Javier Milei con un durísimo impacto, sin lugar a dudas, sobre todo en las provincias. Y uno de los temas que me parecen a mí va a tener que encarar a la provincia en muy poco tiempo es el tema de las paritarias, a partir de todos estos anuncios y de lo que viene pasando. Y uno de los temas centrales en las paritarias inicia siempre por el sector docente. Por eso hemos invitado hoy a la nueva ministra de Educación de la provincia, a Cristina Fiore, para que charlemos con ella sobre todo el panorama que va a tener la educación frente a todo este panorama económico que se vislumbra. Cristina, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Favor, la agradecida soy yo, buenas tardes. Bueno, ¿cómo han recibido estas noticias que están evaluando en Salta frente a todo esto? Sí, tal cual. La verdad que es una situación sumamente grave. Las noticias son muy poco halagüeñas y lo que se está haciendo desde el gobierno de la provincia es hacer un análisis de cuál va a ser el impacto de estas medidas en la provincia. Porque además, no solamente que se anunciaron las medidas, sino que también nosotros tenemos una serie de incógnitas. ¿A qué me refiero? En el caso del Ministerio de Educación hay programas, no solamente el de Educación, otros ministerios también, existen programas que son financiados a nivel nacional. Después, por ejemplo, el tema de infraestructura, que también es clave y eso tiene un financiamiento importante de Nación. Después, esta hora extra, por decirlo de alguna manera, que está que tienen en el ámbito de educación, también depende, la hora ampliada también depende de fondos nacionales, y sobre eso, si bien hay un panorama general bastante caótico, no hay precisiones. Entonces se está esperando para analizar en profundidad cuál va a ser el impacto que estas medidas van a tener en nuestra provincia. Porque además está el tema presupuestario, digamos. Claro. A la provincia, frente a lo que pasa en la Nación, no le queda más que extender el presupuesto. No se puede presupuestar nada, digamos, que tenga vigencia en el tiempo. Sí, bueno, en este sentido me parece que es el ministro de Economía quien mejor maneja los tiempos con relación a este tema, pero sí, efectivamente, es una posibilidad. Todo esto está en estudio y a mí en este aspecto me parece que más allá de las cuestiones nacionales, más allá de las cuestiones presupuestarias, evidentemente que infraestructura es un tema clave, el salario docente es un tema clave, pero sobre todo teniendo en cuenta que a pesar de estar en un país federal, lo cierto es que la dependencia de las provincias del presupuesto nacional es muy grande. Pero más allá de eso, en lo personal me gustaría mucho trabajar en la materia estrictamente educativa y lo que tiene que ver con la cultura, con la ciencia y con la tecnología. Y que eso no depende tanto de Nación, sino depende de lo que hagamos los salteños. Te iba a preguntar justamente por estos datos que hemos conocido de las pruebas PISA y después de las pruebas Aprender. Sí. Que no traen ninguna buena noticia, digamos, No, pero fíjese que con el tema de las Aprender, con relación a la caída estrepitosa que se había tenido respecto de la pandemia, las pruebas Aprender 2020, 2021, la verdad son bastante penosas, pero a partir del 2022 se empieza a mostrar, gracias a Dios, tanto en matemática como en lengua, en escuelas públicas y privadas, avances significativos que van diciendo, bueno, nos estamos levantando, que esto está bueno. Los números son buenos, no, por supuesto, pero nos estamos levantando y eso a mí me parece positivo. E indica dos cuestiones en las cuales a mí me gustaría muchísimo que trabajemos. Una está vinculada con el tema de la educación secundaria. Fíjese usted que cuando se hace un análisis, al menos los números del 2022 indican que el chico que empieza en primer grado y termina en séptimo, el 90% se reciben, 91, 92% de nuestros salteñitos se reciben de la o salen de la primaria. Lo cual uno quiere el 100%, pero 92 no es tan malo. Vamos al secundario y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque del secundario con orientación técnica el 35% nada más se recibe. Y del secundario con otros tipos de orientaciones solamente el 55% se recibe. ¿La deserción es grande? Es enorme, imagínese. O sea, ¿se recibe 35 el resto por deserción? Sí, lo que pasa es que la educación técnica tiene sus particularidades, después la secundaria también, pero básicamente en el nivel secundario el promedio es
que la mitad de los chicos termina el secundario y la mitad se queda en el camino. Entonces tenemos que trabajar y allí se disparan un montón de interrogantes, varios de ellos lo estamos estudiando, hay un área específica en el Ministerio que se llama planeamiento y que está estudiando mucho eso, pero se vincula también con si el 50% de la gente la tenemos bajo la línea de pobreza. Evidentemente muchas veces se tiene que dejar el colegio para ayudar a los padres, hay problemas nutricionales, una serie de situaciones que genera esto, pero que evidentemente desde el Estado tenemos que empezar a atender y con toda rapidez, porque en el siglo XXI un chico que no sale del secundario directamente no tiene futuro y nosotros queremos que ese futuro esté y vamos a trabajar muy fuerte por la integración de todos los chicos. Bien, ¿se viene el final de clases? Ya estamos en los actos de cierre, ya me han invitado, estuve en el Carril. Se está terminando y siempre la primera paritaria es con los docentes. ¿Qué va a pasar en este tiempo, digamos, diciembre, enero, febrero, con los gremios? Y esto va a estar dentro de las generales de la ley de lo que va a hacer la provincia con absolutamente todo, digamos, la administración pública, o van a también de nuevo encabezar las paritarias docentes en las discusiones. Dos cuestiones. Por un lado se está haciendo este análisis del impacto concretamente en la provincia y de allí ya se verán los caminos a seguir. Y por el otro lado a mí me parece muy importante todo lo que es el tema de la apertura en lo que respecta al diálogo. Dentro de lo que es el Ministerio de Educación va a haber una secretaría específica, que es la Secretaría Institucional y de Administración, a cargo del doctor Eduardo Costello. Él fue ministro de Trabajo, fue secretario de Trabajo, tiene una vastísima experiencia. Sí, en el tema sindical, fundamentalmente. Efectivamente, en el tema sindical, entonces me parece que el aporte que él va a hacer en esta etapa tan compleja que estamos viviendo absolutamente todos los argentinos, va a ser muy, muy importante, ¿no? Y en este caso, digamos, ¿ya hay programada una reunión con los gremios? No, estamos teniendo... ¿Tuya y de él o todavía no? No, todavía no. Sí hay algunas conversaciones, algunos intercambios ¿viste esta noticia? Cuidado con aquello. Mirá, algo estuvimos conversando, pero todo informalmente con distintos gremios. Ya vamos a empezar toda una ronda de diálogos, pero evidentemente que bueno, estamos analizando esto que yo le decía recién. Los tres principales desafíos que te has impuesto para tu gestión. El primero, esto de la secundaria, que yo le decía que a mí me aflige y hay que trabajar mucho. Después otro desafío me parece que está vinculado con todo lo que es la educación técnica y la educación profesional. ¿En qué sentido? Nuestra provincia es una provincia riquísima y me parece que a veces algunas definiciones que nos faltan es la definición estratégica de qué es lo que queremos hacer con las distintas regiones de nuestra provincia. Cuando nosotros hablamos de los valles calchaquíes, bueno, ¿cuál es la estrategia que queremos seguir con los valles calchaquíes, con el Valle del Lerma, con Norán, con San Martín? Y en función de eso orientar la educación técnica. Porque no puede ser que a veces, por ejemplo, en algunos lugares hace más de 25 años que se está dando educación física. Ojo, no tengo absolutamente nada en contra de los profes de educación física, pero en localidades chiquitas que se viene dando esa asignatura hace 25 años, se están recibiendo y ya no tienen dónde conseguir trabajo. Entonces me parece que hay que tener una mirada estratégica en consonancia las demandas del trabajo con la oferta educativa que tiene la provincia. Y por el otro lado, el tema de la educación inicial. Los primeros años de nuestros chiquititos son una esponjita, se desarrolla prácticamente el 80% de nuestro cerebro en nuestros primeros años de vida. Nosotros no podemos permitir que la educación inicial, en algunos casos, se contente con ser simplemente una guardería. Debemos dejar este concepto de la guardería o de los más chiquititos y aprender o utilizar estos primeros años para enseñarles un montón de cosas, cuestión que empiece en el primer grado con otros instrumentos, ¿no? Un tema que se ha discutido mucho y siempre es el tema de la evaluación a los docentes y la capacitación y las evaluaciones. Muchos de los gremios se han opuesto sistemáticamente a la evaluación de los docentes. ¿Qué opinión tienes al respecto? No, yo estoy de acuerdo con el tema de la evaluación en todos los puntos de vista. O sea, cuando uno habla de evaluación, hay una evaluación que a mí me gusta. A veces la evaluación uno le tiene miedo a la palabra,
pero hay una evaluación que es muy útil, que es la evaluación formativa, que es la que se va haciendo constantemente y que va haciendo todo un seguimiento. ¿Por qué? Porque a través de la evaluación uno aprende y empieza a mirar y decir, bueno, acá tenemos que corregir, esto tenemos que mejorar. Yo sí creo en la evaluación como un instrumento útil, no solamente para determinar cuál es el grado de capacitación que ha alcanzado determinadas personas, sino también para corregir determinadas prácticas que por ahí pueden llegar a ser equivocadas. Porque en algún momento se utilizó como una estigmatización hacia el docente el hecho de evaluarlo, ¿no? Sí, tal cual, pero a mí me parece que es hay que ver cómo se evalúa, qué es lo que se evalúa, pero para mí en eso hay que dar una vuelta de tuerca. Lo mismo el tema de los cursos. O sea, hay que apuntar mucho a la seriedad de los cursos, a la pertinencia de los cursos con relación a los desafíos del siglo XXI, cómo se dan, cuál es el tema del puntaje, quiénes los dan, desde dónde. Es decir, el curso de capacitación tiene que ser un instrumento, una herramienta útil para mejorar la calidad del docente y no solamente pensar en acumular puntajes juntando un montón de cursos que en una de esas dan determinado puntaje en la acumulación de cursos, pero a la hora de la verdad esos conocimientos no se traducen al aula y por lo tanto no mejoran el modo de aprender de los chicos. Entonces en esto también, en el tema de cursos y en el tema de evaluación, me parece que hay que ser muy cuidadosos y creo que ambos son una herramienta útil en la medida que están dados seriamente y que están hechos como corresponde. Cristina, gracias por venir, por acompañarnos. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Gracias a usted. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la Municipalidad de Salta. Viene el nuevo secretario de Obras Públicas y le vamos a preguntar con qué se han encontrado en la municipalidad y qué planean hacer. Ya volvemos. Ha iniciado la gestión de Emiliano Durán en la municipalidad y la herencia se ha empezado a describir como una cosa terrible. Desde las suposiciones primero de 3.500 millones de pesos se pasó a 5.000 y el día de la Asunción Emiliano Durán dijo que son 7.000 millones de pesos lo que han recibido como herencia y de lo que vamos conociendo hasta aquí hay como una especie de gran desorden, pero queremos conocer un poco más, por eso hemos invitado a Sergio Sorpúdez, es el nuevo secretario de Obras Públicas de la municipalidad, y queremos preguntarle con qué se han encontrado y de lo que tenían planificado, qué se va a poder poner en marcha y qué no. Sergio, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a vos, tío. Hasta cualquier momento. Bueno, contame un poco, ¿se han encontrado con una brasa? ¿Cómo lo describirías? Bueno, nosotros hemos tenido una transición donde nos dieron los informes y todo de obra, pero encontramos que las obras estaban paradas, que no estaban en ejecución cuando asumimos. Entonces empezamos a hacer un relevamiento de las obras y bueno, las obras se encuentran certificadas, sobrecertificadas, o sea, con un avance financiero de un 90-97%, y con una ejecución del 20 o del 15%. O sea, se certificaron obras que no se hicieron. Claro, se certifican ítem o obras que no se hicieron. Entonces, bueno, cuando empezamos a llamarlo a los contratistas, porque antes de pasarla legal y técnica para que los abogados o para la comisión que Emiliano ha dicho que se formen para estudiar uno a uno los contratos, los adicionales y las redeterminaciones, bueno, uno quiere dar la oportunidad para que nos cuente el empresario. Y bueno, hablaban de que se certificaba de otra obra para cumplir con un adicional en otra obra y que ese adicional era de palabra, o sea, un desorden administrativo que yo no lo vi nunca. Nosotros tenemos que ser muy estrictos porque esto es plata de todos los salteños. Entonces, las obras, hay muchas obras de pavimento que se encuentran paralizadas y esto ¿qué causa? Causa que la gente no puede salir de su casa y más en la época de lluvia no puede meter el auto porque para hacer un pavimento hay que cavar y después viene el paquete estructural. También tenemos obras, por ejemplo, de desagües pluviales como el Tincunacu que están abandonadas y que dice la empresa que le deben 20 redeterminaciones, hay que ver por qué 20 redeterminaciones, los plazos de obra están todos vencidos.
Y el plazo de obra es muy celoso, el plazo de obra habla en este momento inflacionario, si se extiende, nosotros le provocamos más gasto al municipio, porque se hace una obra que puede hacerla en 60 días, ya tiene más de 9 meses y no se termina. Entonces la redeterminación o el precio nuevo de la obra es casi el doble. ¿Qué pasó con el canal Irigoyen? El canal Irigoyen es una obra que tiene una certificación también superior al avance, pero no con mucha diferencia ni tan brusca como en otras obras de 100%, pero es una obra millonaria, es una obra que no hubiera sido una prioridad para Emiliano, pero ahora sí es una prioridad porque es una obra que está en plena ejecución, está cortada la Irigoyen, la gente no puede circular, la obra está casi paralizada, yo fui 2 o 3 veces y hay una sola máquina donde tendría que haber un regimiento de gente, un regimiento de máquinas, y consiste en cambiarle la forma trapezoidal que tiene el canal, hacerla rectangular a los fines de ensanchar la calle. ¿Es una obra prioritaria? No. ¿Es una obra necesaria? Sí, para el tránsito es necesaria, pero hay que tener los fondos para hacer una obra de esa envergadura, ¿no? ¿Con qué se han encontrado, a ver, de todo este panorama que nos decís que hay, por ejemplo, obras certificadas en un 90%, pero ejecutadas en un 20%? Sí. ¿Son obras encaradas con fondos municipales, con fondos provinciales, con fondos nacionales? ¿Hay de todo? Hay de todo. Digamos, hablemos de las obras con fondos nacionales. Barrio El Carmen. Barrio El Carmen, si bien el primer día de la gestión, Emiliano me pasó el informe, porque que tenemos un intendente inquieto que vive caminando y recorriendo los barrios. Así que inmediatamente ya lo había recorrido y me mostraba que no tenían las bocas de registros, que la obra estaba abandonada, que un chiquito se podía caer en una de esas bocas. Además del peligro, está el riesgo de sanitario, porque es agua servida, no tiene la conexión a la cloaca, entonces una red ciega, con miles de problemas. Bueno, hemos logrado que la empresa constructora coloque las tapas, porque no puede quedar así, y es así que es una obra con fondos nacionales que están cortados el pago. De todo modo es una obra avanzada, que le falta el empalme y algunas cuadras, pero es menor lo que falta. Eso, si no llegan los fondos nacionales, lo vamos a tener que terminar o con fondos provinciales o con fondos municipales. La pregunta que te hacía tenía que ver con cómo es que se fue certificando obras, por ejemplo, con fondos nacionales, cómo se fue certificando, porque si esto se certifica en algún momento que no está la obra, se cortan los fondos nacionales y puede terminar afectando absolutamente todas las obras. Así es, el desorden administrativo y burdo, digamos, de un 90 y un 20 se da más en los fondos municipales, en obras con fondos municipales. Todas estas obras, que son más de 21 obras paralizadas, imagínate Barrio Los Ceibos, está bien la Palúdica, está casi paralizada, pero la Palúdica no es una obra que moleste a la gente, si se hace o no se hace, pero un pavimento trunco, ¿sí? La gente no puede pasar a su casa. Una obra de cloaca inconclusa molesta, pone en peligro y también en riesgo sanitario. Entonces las obras en la vía pública, para pararla, tiene que tener un plan de contingencia. Nosotros somos muy rigurosos y tenemos que ser bien rigurosos con el tema de que las obras que están por terminarse se terminen. Obra Plaza 9 de Julio, falta muy poco para terminar, pero no la termina, el plazo de obra está recontravencido, tiene un contrato original y 3 adicionales más. Entonces uno no sabe ni cuánto. En los 400 millones, 400 claro, y uno pico no sabe millones. en ciencia cierta cuánto va a gastar en la plaza. ¿Era prioridad? ¿Es prioridad para Emiliano la plaza? No hubiera sido prioridad en su gestión. Pero ahora sí es una prioridad terminarlo. Emiliano, ¿qué pasó con aquello de que había
digamos, esto, mucha certificación y poca ejecución. Digamos, no coincidía eso. ¿Eso es efectivamente así? ¿Se puede certificar? Así es. ¿En qué porcentajes? Y bueno, tenemos algunas al 100%, no terminadas, otras al 99%, 90%, y ejecutado un 10, un 15%. Así, realmente. De la obra de la plaza, es increíble esto. Lo de la obra de la plaza, no ocurre una certificación así tan... un bache tan grande. Sí, un bache tan grande entre lo ejecutado y lo pagado, hablemos. Porque eso es como que el municipio adelanta plata en una época de inflación y eso también produce un dolo al municipio. Lo que pasa en la Plaza 9 de Julio es que se cambió el contrato original. El contrato original hablaba de piso de gran salabada y se puso piso de granito pulido. ¿Es más lindo? Sí, mejor. Pero ese cambio no está plasmado en ningún instrumento legal ni tiene una imputación previa, porque no tiene un cuadro modificatorio. Entonces, cuando sumas todo, ya no sabes cuál es la obra, dónde fueron los cambios, quién los pidió los cambios, porque no está ni escrito, y eso que hace que no sepamos ciencia cierta hoy qué ítem van y qué ítem no van. Entonces se está haciendo un estudio, un cuadro modificatorio, donde están las economías de las demasías y la resultante es lo que nos va a costar la plaza a todos los salteños. Sergio, te quería preguntar esto. Anunció el ministro Caputo ayer que las obras que están en ejecución y que dependen de fondos nacionales se van a terminar y se van a continuar. ¿Cuánto puede afectar este desorden con las obras nacionales a la continuidad de esto frente a un panorama tan difícil como que se está planteando? Sí, realmente afecta mucho en el tiempo. Algunas obras o algunos financiamientos nacionales no tienen redeterminación. Es un monto pactado, entonces cuanto más rápido uno haga la obra, menos va a sufrir la inflación. Pero si nosotros demoramos 1 año, 2 años, y el fondo que nos da de financiamiento es irrisorio, vamos a perder un 50%, y el otro 50% lo vamos a tener que poner nosotros en una... ¿Qué 50%? 150%. Porque la nación, digamos, cuando se le lleva precio nuevo... Eso pasa en el ENOSA, claro. Sí, claro. En el ENOSA es como, si bien no se devuelven los fondos, pero esos fondos son fijos. Así que a nosotros... redeterminaciones. Claro, no tiene redeterminación la nación. Hay otras obras que sí, como los barrios populares, que sí se puede hacer redeterminaciones. Las redeterminaciones demoran, toda esta demora administrativa la sufre la gente. Y Emiliano nos dijo que nuestro objetivo ahora es hacer las pequeñas obras o grandes obras para el vecino, pequeña obra en monto, pero que le sirva a la gente. Por eso nos dijo que vamos a empezar de los barrios hasta al centro. Es por eso que te decía que no hubiera sido prioridad la obra de la plaza en una gestión de Emiliano. Hubiera sido las plazas que rodean el centro, que le falta toda la infraestructura. Sergio, ¿cuánto van a poder, de las obras que me decías que están inconclusas, que afectan a los vecinos, como por ejemplo los asfaltos o los pavimentos, Barrio Los Seis, sin terminar, digamos, ¿eso se va a poder encarar con fondos municipales o va a haber dificultades? Eso, en mayoría, sí eran con fondos municipales, pero te quería contar que el municipio gastó muchísimo más que sus ingresos. Entonces, es por eso que la deuda es tan grande. Encaró obras, claro, encaró obras como el canal de Irigoyen, encaró como la Palúdica, como varios bacheos. Fue tan grande el tema del monto de obra a encarar que el municipio no tiene para afrontar semejante cantidad de obras que se largaron meses antes de la elección. Que dejen el mandato, claro, sí. Otra cosa que nos dijo el intendente, que nosotros vamos a trabajar en la reconstrucción de calzada. Eso nos tenemos que concentrar en arreglar las calles.
Pero arreglar las calles no quiere decir que cortemos la calle 3 meses, porque ahí ya la gente ya no nota la mejora. ¿Y qué va a hacer? ¿Bacheo? Vamos a hacer bacheo, media calzada. Para eso vamos a trabajar con 3 ejes importantísimos. Primero, obras por administración. Hay que poner en pie a la familia municipal. La hormigonera. Hay que poner en pie todo el equipo municipal. La Municipalidad de Salta es una de las municipalidades más equipadas de Argentina. Tiene una planta de asfalto. Todo eso hay que ponerlo a funcionar de nuevo. Te comento que la planta de asfalto, la planta de hormigón no está. La mandaron a reparar, nunca volvió. Entonces no tenemos cómo hacer el hormigón. Y todo eso hay que trabajar para poner en pie y que pero la familia... Recuperarlo, la máquina hay que recuperarlo. Sí, hay como recuperarlo. No se robó, sino la mandaron a reparar y no la pudieron pagar, no la pudieron retirar, así que nosotros... Empezaron a sacar las ciclovías. Sí. Empezó con la de la calle Alvarado. ¿Va a continuar con algunas más? ¿Van a sacar por todas o qué tienen pensado? Sí, esto es en el marco de un estudio integral de ordenamiento del tránsito. Hubo un informe, hay una subsecretaría de planificación de la movilidad urbana. En la movilidad urbana intervienen los peatones, las bicis, los autos, los colectivos, los taxis. Hay mucha gente que se traslada en la ciudad, o caminando, o en bici, moto es muy importante la moto. Entonces el Alvarado era una ciclovía que no tendría que haber estado en el Alvarado, según el estudio de la Secretaría de Planificación de Movilidad Urbana. ¿Por qué no tendría que estar en el Alvarado? Porque ocupaba tanto espacio que no había lugar para los peatones y para los autos. Entonces, ¿qué pasaba? Incomodaba más que daba un servicio. ¿La de la San Juan pasa algo parecido? El de la San Juan también, incomoda. Nosotros, no es un capricho levantar la ciclovía, ¿no? Bajo un estudio y bajo un fundamento, y ya se venía estudiando todo el tema de la movilidad de Salta. La Alvarado ha producido más accidentes y más problemas que soluciones, porque se hizo el estudio de la cantidad de bicis que pasan y del flujo peatonal, es 1000 veces más el flujo peatonal. En la Alvarado habría que ensanchar vereda, no hacer ciclovía, hacerla semi-peatonalizada, porque el flujo pues a la Alvarado está dividida en 3. El sector 1, que es el sector desde Jujuy a Lerma, es un sector comercial propiamente dicho, porque recorre todas las peatonales. Y la ciclovía ahí hacía engostar las calles a casi 4,50 metros. Entonces el auto que pasaba por ahí, una mala maniobra, tenía un accidente. El peatón, para poder cruzar, se llevaban las bicis, no estaban mal localizadas. ¿Cómo sigue? ¿Cómo hacemos? Nosotros, con este informe, anoche empezó. ¿Por qué lo hicimos de noche? Porque a la mañana no se puede trabajar por la cantidad de gente que hay, no por la cantidad de bicis y por la cantidad de autos, por la gente, por los autos y por las motos. Trabajamos de noche, empezó el operativo a las 10 juntamente con Tránsito. La Subsecretaría de Planificación de la Movilidad depende de la Dirección de Tránsito, ¿no? De ahí sale esta orden de desmantelar. Y esto va a ser una constante que se va a trabajar y se están estudiando. Nosotros queremos, según lo que nos pidió el intendente, molestar lo menos posible al vecino. Ese es nuestro eje. Y no solo no molestar, sino solucionarle los problemas de ellos. Si vamos a hacer una plaza, que hablemos con los frentistas de la plaza y no imponerle una plaza, porque capaz que le ponemos juego infantil y en ese barrio no hay chicos, es un barrio de abuelos. Entonces tenemos que tener una conversación directa con la gente antes de hacerle la obra.
hay espacios verdes que entonces no tienen luz, no tienen juegos infantiles. La Plaza Alvarado tiene juegos infantiles, pero los chiquitos que juegan ahí es todo tierra. Entonces no lo quieren, los padres no quieren que los chicos jueguen porque vuelven todos sucios. Entonces, darle infraestructura de manera que sea segura, higiénica, limpia, y que tenga un equipamiento que tenga una plaza, iluminación. Todo eso se llama planificación, ¿no? Eso es planificación. Sergio, gracias por venir, es muy amable. No, muchas Hasta gracias. cualquier momento, muy amable. Gracias. Nos vamos a reencontrar nosotros el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.